¿Se ve la imagen bien, no? ¿Se ve la imagen? Sí. Bien. Se ve la imagen. Tema 3. Elementos constituyentes del suelo. El suelo es un material constituido por diferentes elementos que son partículas sólidas, aire y agua. Bueno, si nosotros vemos aquí, analizamos una partícula de arcilla, tenemos la arcilla propiamente dicha, el entorno de esta partícula de arcilla, tenemos el agua higroscópica. El agua higroscópica es el agua, ¿no es cierto?, que está internamente dentro de la misma partícula. Y tenemos el agua absorbida, o sea, también llamada agua adherida. Esta agua absorbida o agua adherida es lo que le da plasticidad a los suelos. Es decir, debido a la disposición de las partículas de arcilla, que son unas placas que son dipolos, tienen carga positiva y negativa, también el agua tiene carga negativa y positiva, pero están dispuestos de tal modo que sus polos están opuestos. Entonces, por eso hay una atracción molecular entre la partícula de agua y la partícula de arcilla. Entonces, a esa agua que sirve de nexo entre estos dos elementos, se llama agua absorbida o agua adherida. El agua capilar es el agua que está en los intersticios de los espacios vacíos dejados por las partículas. Bueno, entonces, en resumen, también este elemento, ¿no es cierto?, podemos ver en un conjunto de suelo, un esquema de suelo, son los tres elementos participantes, que es el sólido, aire y agua. Analizando la arcilla, bueno, los suelos granulares no tiene esta propiedad de agua adherida, por eso no tiene plasticidad. Bueno, entonces el conjunto de todas estas aguas, agua adherida, agua adhesiva, agua capilar, se llama agua de constitución. Y el agua libre es el agua que se encuentra en los intersticios, en los espacios vacíos que se encuentran en el suelo, y está regido en las leyes de la hidráulica. Bien. Entonces, repito, el suelo, las fases del suelo son tres: sólidos, líquidos y gaseosos. Todo lo que es sólido, toda la parte sólida de las partículas, ya sean minerales u orgánicas, y tenemos la parte líquida, que es todo lo que es agua. Y también, lógicamente, que el agua tiene que estar en los espacios vacíos dejados por las partículas sólidas. Y la parte gaseosa es el aire, que está presente en los suelos. También esto incluye vapores, etcétera, todo lo que concierne a gases, a tipo de gases, no solamente aire. Ya, después, bueno, los suelos pueden estar también en diferentes condiciones. Suelo saturado. El suelo saturado es cuando el suelo tiene completamente lleno de agua sus espacios vacíos. Y el suelo seco es aquel suelo que no tiene nada de humedad, no tiene agua, no tiene presencia de agua. Lógicamente que en este caso, cuando los suelos están secos, puede tener en parte el agua higroscópica. Repito, el agua higroscópica es el agua que se forma inclusive en la misma época donde el suelo se está conformando. Por eso está internamente, en una partícula, está el agua higroscópica. Después tenemos el suelo sumergido, que el suelo sumergido es el suelo que está debajo del nivel de agua, o nivel freático. Bueno, aquí vamos a ver las relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos. Hacemos un esquema donde hay aire,
líquido, sólido. Este es un esquema de un suelo parcialmente saturado. Bueno, resulta que por el peso, el volumen, perdón, aquí vamos a poner peso y ponemos volumen. Aquí tenemos el peso del aire. El aire no se considera el peso del aire, se considera igual a cero. El peso del líquido o peso del agua. Esto vamos a utilizar una nomenclatura del inglés del agua. Entonces el peso, agua, water, por eso peso del agua. Igual aquí tenemos el peso de los sólidos. El peso es soil, es en inglés, suelo. Y tenemos también el conjunto de estos pesos, entonces hace el peso de la masa del suelo. La masa del suelo involucra todo, aire, líquido y sólido. Y aquí podemos representar el volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos y volumen de la masa del suelo. Entonces es un esquema de un suelo parcialmente saturado. Ahora, si tuviéramos un suelo completamente saturado, entonces este aire ya no habría, solamente habría líquido y sólido. Bueno. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el peso de la masa, ¿cuál va a ser? El peso del agua más el peso de los sólidos, porque el peso del aire es cero. El peso del agua es igual al peso de la masa menos el peso seco. El volumen de la masa es el volumen del aire, más el volumen del agua, más volumen de los sólidos. El volumen del vacío es igual al volumen del aire, más el volumen del agua. Lo que se tiene que ver en este esquema para resolver problemas, considerar si el suelo está seco, parcialmente saturado. Cuando hablamos parcialmente saturado, quiere decir que tiene los tres elementos, aire, agua y sólido. Si está el suelo saturado, quiere decir que ya no existe aire, solamente existe agua y sólido. Y si está seco, quiere decir que solamente hay sólido aire, no hay agua, agua cero. Bien. Bueno, aquí vamos a dar unas fórmulas básicas. En realidad son 9 formulitas que son combinadas entre ellas, nos va a dar otros valores para poder calcularlo, algunos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el gamma su m, conocido también como peso específico de la masa del suelo, o también peso específico aparente, o peso específico unitario aparente, o peso volumétrico aparente. Tienen varios nombres. Entonces no es más que la relación del peso de la masa del suelo sobre un volumen de la masa. Cuando estamos hablando del volumen de la masa, estamos hablando de aire, agua y sólido. En cambio, en el peso estamos hablando solamente del aire, del peso del agua y de los sólidos, porque el aire se considera cero. Después tenemos el peso específico de la fase sólida, o también conocido como un peso específico real. Aquí estamos relacionando el peso netamente de los sólidos y el volumen neto de los sólidos, sin tomar en cuenta el volumen del aire, porque si estuviera seco, lógicamente el suelo siempre va a contener volumen del aire, pero en este caso hay que sacar el volumen del aire aparte y solamente tomar en cuenta el volumen de los sólidos, por eso se llama real. Entonces este valor siempre va a ser grande, ¿no?, en consideración a los otros pesos específicos que se encuentran. Tenemos el peso específico es relativo de la masa del suelo o gravedad específica de la masa del suelo, que gamma sub m es igual a la relación del peso específico del suelo dividido entre el peso específico del agua. Este gamma sub 0 también se llama peso específico de agua de trabajo. Estoy colocando yo acá gamma sub 0 considerando que este valor es 1. ¿Pero cuándo es 1? Cuando es agua destilada a nivel del mar a 4 grados centígrados de temperatura. En ese caso, el gamma del agua vale 1. Si yo quisiera poner aquí gamma W, que sería el peso específico del agua, entonces sería diferente de 1. De repente puede ser 0.9995 o 1.111, etc. Eso es variable con la altura del nivel del mar y la temperatura del agua.
Entonces, para considerar 1 o 1000 kilos por metro cúbico, estamos considerando como si tuviera a 4 grados centígrados de temperatura a nivel del mar. Además tienes agua destilada. Pero por razones de cálculo, siempre adoptamos un gamma igual a 1. Y ahora el gamma del suelo, lógicamente, que va a variar en función del tipo de material. El gamma del suelo va a variar en base a la compacidad, de la consistencia, si es arcilla, igualmente del suelo granular. Entonces, esto es variable. Pero esta es una constante, como repito, que se considera 1 por facilidad de cálculo. Bien. Después tenemos otra formulita que es la siguiente. Gamma US. Esto es conocido como peso específico relativo de la fase sólida del suelo o gravedad específica de los sólidos. Lo que también se conoce como peso específico relativo o gravedad específica, que no es más conocido como gravedad específica, que es US. Esto no es más que la relación del gamma US sobre gamma del agua. Bueno, tenemos otras relaciones fundamentales que en este caso nos están relacionando algunos parámetros que se calculan justamente de acuerdo al esquema del suelo, de las condiciones en que se encuentra el suelo. Por ejemplo, en este caso tenemos relación de vacíos, o conocido también como oquedad o índice de poros. Están relacionando esto entre un volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. El volumen de vacíos, lógicamente, normalmente estos parámetros, ¿no es cierto?, en cuestiones normales, por ejemplo, en arena compacta va a ser 0,25, y si es arena suelta aumentará a 0,75, tal vez muy rara vez llega a 1. Pero sin embargo, si tenemos arcillas muy comprensibles, o sea, está aquí un error, por favor, no es comprensible, compresibles, de comprimirse. Si son arcillas altamente compresibles, quiere decir que se puede deformar con la aplicación de una carga. Entonces, esto inclusive puede llegar a tener valores de 15. Es decir, arcillas altamente expansivas, donde cuando se aplica una carga, estas arcillas se deforman y tienen bastante cambio volumétrico. En ese caso, esta relación de vacíos es bastante grande. Tenemos otra expresión que es la porosidad, que relaciona justamente el volumen de vacíos sobre el volumen de la masa del suelo, multiplicado por 100. Esta es la expresión básica de la porosidad. Sin embargo, haciendo combinaciones podemos llegar también a esta expresión. E es igual a 1 más E sobre 1 más E por 100. Y algunas veces van a tener cuidado en resolver problemas cuando a veces esto se toma en porcentaje, pero hay que ver si se está tomando en porcentaje o en decimales. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, lógicamente que la porosidad, fíjense acá, la relación de vacíos, inclusive teóricamente, puede variar hasta el infinito, pero eso no es verdad. Pero sin embargo, la porosidad no puede ser menos de 100 ni más de 100. Entonces, normalmente la porosidad, cuando es material suelto, está variando alrededor de un 20-30%. Y si es más alta su porosidad, quiere decir que está el material totalmente suelto. Tenemos también otra expresión que es el grado de saturación. Es la relación del volumen del agua sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Después tenemos, lógicamente, este valor igualmente no puede ser menos de 100 ni más de 100 tampoco, es de 0 a 100. Y también aquí hay que tener cuidado porque algunos problemas, algunos autores toman esto en porcentaje o pueden tomar también en decimales. Entonces, cuando el suelo está completamente seco, esto vale 0. Cuando el suelo es igual a 100, quiere decir que 100 quiere decir que el suelo está completamente saturado. Y si el suelo tiene valores diferentes,
perdón, si el grado de saturación es diferente de 0, quiere decir que es parcialmente saturado. Cuando hablamos de parcialmente saturado, vuelvo a repetir que el suelo tiene aire, agua y sólido. Está totalmente saturado. Disculpe, ingeniero, si es 100%, ¿no sería agua nomás? No. Sí, aquí está calculando al %. ¿Qué va a decir aquí? Si es el volumen del agua, tiene que ser el volumen del vacío, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el agua está completamente con agua, no tiene volumen de aire. Ya, gracias. Entonces, si el valor de agua 1 multiplica por 100, va a dar 100%. Por eso es importante resolver el problema y que supone, si le dicen que el suelo está completamente seco, de entrada, el grado de saturación es 0. Y si le dicen completamente saturado, entonces el grado de saturación es 100. Si dicen que parcialmente saturado, entonces quiere decir que es diferente de 0. Puede ser 2, 10, 20, hasta 100. ¿Entiendes? Ese es el concepto que hay que tomar en cuenta para resolver problemas. Bueno, ratito, por favor. Tenemos el contenido de humedad. Tenemos otra expresión que lo conocen ustedes. Ingeniero, una duda. Sí. El suelo seco no se lo encuentra en estado natural, en situ, debido a que el medio ambiente también le aporta humedad. Muy rara vez. Entonces el suelo seco entonces sería el que obtenemos después del secado en el horno. Claro, sí, al horno o bien al sol, ¿no? Sí, está completamente seco, pero siempre, por eso digo, ¿no? Es muy falso, por ejemplo, cuando consideramos arenas secas, mentira eso. Arenas casi secas, podríamos llamar el término general, pero no podemos decir secas, completamente secas, porque siempre tiene algo de humedad. Por la higroscopía que tiene el material siempre adquiere algo de humedad. Ya. Por ejemplo, para calcular la humedad, aquí tenemos el peso de la masa, o sea, el peso húmedo, menos el peso seco o peso de los sólidos. La diferencia de estos dos nos da el peso del agua. Si lo divido entre el peso seco, tengo entonces la humedad. La humedad puedo expresarlo también en decimales y puedo expresarle en porcentaje. Lógicamente que acá, si fuera una arcilla volcánica, expansiva, entonces muchas veces esta relación es muy grande con respecto al volumen de los sólidos, es como una esponja. Si usted tiene una esponja y lo aprieta con la mano, usted va a hacer que el agua salga en cantidad, en volumen o en peso mayor que el agua. Por esa razón, ustedes pueden ver aquí humedades, por ejemplo, en la Ciudad de México. En Japón también se han dado, en Japón, por ejemplo, humedades de 1200 a 1400% de humedad. Son cenizas volcánicas. Y en el Valle de México se han determinado humedades de 500 hasta 600%. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que la humedad no siempre, vamos a decir, a veces se tiene un criterio de que la humedad no va a sobrepasar el 100, eso es falso. Puede sobrepasar, pero dependiendo del tipo de suelo. Por eso es importante la humedad determinar debidamente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tuviera una arcilla normal, de un suelo normalmente consolidado, una arcilla común, entonces es muy difícil que me alcance un 50-60% de humedad. Eso es en casos muy excepcionales del tipo de material. Por eso, como ven aquí, tenemos humedades muy superiores al 100%. Después tenemos otro cálculo que se hace también, el grado de saturación del aire. Tampoco este valor puede pasar a ser mayor a 100 ni menos de 0, de 0 a 100. Entonces este es volumen del aire y entre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Bueno, esta es la fórmula básica, la ecuación 51. Pero también podemos llegar, si quieren, a la ecuación 52. Justamente eso lo van a hacer como ejercicio en su texto, tienen ustedes. A partir de esto van a llegar a estas fórmulas. Eso ya es haciendo cambios, ¿no es cierto? Que el volumen de vacíos del aire, por ejemplo, es volumen de vacíos, bueno, volumen del agua. Igual, haciendo combinaciones de las diferentes condiciones que se ponga el suelo, podemos llegar a otras expresiones para resolver problemas.
Después tenemos, aquí vamos a relacionar, en este caso, o sea, estas fórmulas hasta aquí son las principales, hasta el grado de saturación del aire. Estas 9 fórmulas que combinamos, vamos a obtener otros tipos de parámetros para calcular cualquier problema en diferentes condiciones del suelo. Aquí vamos a relacionar los vacíos y la porosidad. Por ejemplo, aquí tenemos, acá tenemos el volumen de relación de vacío que teníamos y podemos obtener otras expresiones. Por ejemplo, aquí, E también es N, no más E. Pero ese es el derivado, como le repito, de las otras expresiones básicas que teníamos, que son 9 ecuaciones básicas. Es haciendo combinaciones, como en este caso, por ejemplo, aquí estoy tomando en cuenta aquí un suelo saturado, porque tengo solamente sólido y tengo líquido y no tengo aire. Si combino esta gráfica con esta, voy a llegar a otros valores, a estas expresiones que tienen aquí. Entonces, de esas 9 fórmulas básicas que les di, por favor, ustedes me van a, en su tiempo, como práctica, van a resolver, van a hacer el planteamiento de estas ecuaciones, van a llevar a diferentes ecuaciones que está escrito aquí, por favor. Eso es como tarea. Entonces, las 9 ecuaciones básicas que se dio, les va a dar lugar a tener estas ecuaciones para que resuelvan problemas. Pero ustedes lo van a tener en su formulario de estos valores, por favor. Igualmente aquí, por ejemplo, se está tomando en cuenta relacionar esta gráfica con esta. Y tomando en cuenta, llegamos a otros resultados que son estos. Están entendiendo, ¿no es cierto?, que lo que les quería indicar, de las 9 bases de ecuaciones básicas primeras, combinando valores, haciendo gráficas de este tipo, considerando que el volumen es igual a 1, que la relación de vacío, por ejemplo, este esquema. Y todo esto, estoy considerando este. Volumen del sólido es 1, voy a tener 1 más L. Combinación de esta gráfica. Con esta gráfica voy a llegar a otras relaciones matemáticas que igual me va a permitir calcular los valores que quiero calcular en los suelos. Entonces, esto es parte de su formulario que ustedes van a elaborar ustedes en su casa. Como práctica, ya está resuelto, que lo único que tienen que hacer es pasar y hacer unos pasos algebraicos nada más. Lo mismo toda la demostración. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la densidad seca y saturada. La densidad seca, hablamos mucho de esta expresión, que se utiliza cada rato en pavimentación, en compactación, ya sea para rellenos de tierra, para edificios, para parqueos, para calles, avenidas, aeropuertos, todo lo demás. Todo esta formulita que es muy importante. Conocido como densidad seca, pero también conocido como peso específico seco, peso volumétrico seco, o peso específico del activo seco, o peso unitario seco. El verdadero nombre debería ser peso unitario seco. Por eso muchas veces cuando se pregunta en el examen una cosa, bueno, confunden este término. Y como que el gamma sub m también se puede decir de diferentes formas. El peso específico de la masa del suelo, el peso específico húmedo, densidad húmeda, peso volumétrico húmedo, peso unitario húmedo. Hay varias formas de decir, pero el mi es la misma ecuación. Bueno, entonces aquí estamos considerando este valor y vamos a obtener, por ejemplo, aquí valores que en la práctica se utiliza estas fórmulas para calcular la densidad de campo. Bueno, aquí falta una formulita que se utiliza bastante. Ya, bueno, o sea, como ve, este gamma D se puede calcular por esta fórmula. Aquí un pequeño error. Voy a corregir mañana, pero aquí un pequeño error, falta una letra. Después tiene el gamma saturado, lo mismo. El gamma saturado, por ejemplo, es el peso específico del gamma D más el gamma del agua. O bien pueden calcular esto, que eso es el peso específico del activo de la fase sólida del suelo. Y aquí me falta. Esta secuencia, por favor, voy a chequear la
próxima clase vamos a corregir, por favor. Primero. Ocasión 75. Ya. Bien. Ahora los suelos sumergidos son aquellos suelos que están debajo del nivel freático. En ese caso, por ejemplo, que lo único que se hace que es el gamma sub S, el peso específico de los peso específico relativo de los sólidos, que sub S menos 1. Esto para los sólidos y también para la masa del suelo. Este es para la masa del gamma sub M, o sea, este es peso específico de la masa del suelo sumergido. Gamma M' es igual a gamma sub M menos 1. Y finalmente tenemos este es peso específico sumergido, es igual a gamma saturado menos el peso específico del agua. Este valor es gamma sub 0. Si quiere pueden usar el gamma sub 0 aquí, el gamma peso específico del suelo, en este caso es 1. Entonces esto sería el peso específico del suelo saturado menos el peso específico del agua. Eso le va a dar el peso específico sumergido. Como en este caso, el gamma saturado menos el gamma del agua es el peso específico sumergido. Después podemos determinar también el grado de saturación con otras fórmulas. Todo viene, fíjense, de las 9 fórmulas básicas anteriores que vimos. Podemos llegar a diferentes tipos, digamos, de formulitas para poder calcular los suelos. ¿Qué ejemplos? Esto por favor lo van a resolver como ejercicio en su casa, por favor. Todo ya está resuelto. Si hay algún valor, me dicen en la próxima clase, lo vamos a aclarar. Alguna formulita que me olvidé colocar algunos valores, pero lo vamos a arreglar la próxima clase. Bueno, aquí un ejemplo de relación de vacíos y porosidad. Como ven acá, con estos datos, la muestra del suelo tiene un peso húmedo, 167 gramos. Después de secado tiene 112, aquí quiere decir esto, aquí peso húmedo, peso seco. Y el volumen de la masa de la muestra húmeda es 102 centímetros cúbicos. Y G sub S es gravedad específica de los sólidos. Es igual 2.65. Adoptar, dice, este es el gamma del agua. 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, gamma sub 0. Bueno, ya empezando la fórmula ya podemos calcular. Por ejemplo, aquí tenemos G sub S, es el gamma sub S. No tenemos peso seco, pero tenemos este valor. Entonces se despeja de este valor de B sub S y calculamos el volumen de los sólidos, que viene a ser este valor. Y luego, conocido eso, lo que calculamos, ¿no es cierto? Aquí, gamma del agua estamos adoptando igual a 1, y este es el peso específico de la masa del suelo. Y tenemos el volumen. O sea, el peso, el gamma del suelo es igual al peso húmedo menos el volumen húmedo. Estamos dividiendo entre volumen húmedo. Ahorita sacamos este valor. Estamos despejando. Y así podemos calcular la relación de vacíos y todos los valores que nos pidan para calcular. Entonces, más que todo, mecánica de suelos 1 y parte de suelos 2 se les dedica en este capítulo. Por eso es importante que las 9 fórmulas que le di, las básicas del principio, van a resolver estos problemas, estas ecuaciones que tienen, hacen su formulario y se lo pueden guardar, eso les va a servir para suelos 1 y suelos 2. Bueno, aquí tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hola. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Qué significa el resultado de una relación de vacío? O sea, ese resultado, ¿cómo lo podríamos interpretar? La relación de vacíos. Usted está relacionando. A ver, ahorita, espera.
Bueno, este parámetro que ahora está determinando, fíjese, si usted tuviera un volumen de vacíos en un suelo, siempre existe volumen de vacíos y existe volumen de los sólidos. Entonces, si yo tuviera un volumen de vacíos, la sumatoria de todos los volúmenes de vacíos en una masa de suelo, muy grande con relación al volumen neto de los volúmenes de los sólidos, entonces este valor sería grande. Por eso aquí nosotros lo que estamos viendo es la oquedad, la cantidad de huecos que tiene en realidad el suelo. Es lo que estamos viendo aquí. Estoy midiendo. Y lógicamente que, por ejemplo, acá, decía, para que S igual a 0,25, tiene que ser compacto. ¿Por qué? Entonces el volumen de vacío es chico. Si el suelo es grande, suelto, este volumen es más grande. Y por tanto, va a incrementar. Ahora, si es una arcilla, como les decía, altamente compresible, arcillas como el caso de anillos que estamos hablando, seguramente vamos a tener esta relación de vacíos mayores a 15, porque tiene demasiados poros, muchos espacios vacíos, y por tanto la sumatoria en volumen de vacíos va a ser más grande con relación al volumen neto de los sólidos. Es lo que está relacionando. La cantidad de vacíos que hay con relación al volumen neto de los sólidos. ¿Entendió? Sí, ingeniero, gracias. ¿Algo más? Ahora, igualmente en la humedad, como decían muchos, tenemos un criterio, repasando un poco, tenemos el criterio de que solamente la humedad máxima va a llegar a 100% y no es así. Aquí estamos demostrando, fíjense aquí, tiene que haber demasiados vacíos, porque en realidad el agua está ocupando los espacios vacíos. Para que me dé un valor de digamos, que se dio de 1200, quiere decir casi 10 veces más que el volumen de los sólidos. Porque justamente el volumen de vacíos es lo que ocupa todo el agua, entonces va a ser 15 veces mayor que el volumen de los sólidos. Por eso en arcillas muy coloidales es frecuente tener humedades muy altas. Por ejemplo, cuando tenemos arcillas expansivas, a veces, inclusive en nuestra región podemos encontrar humedades naturales del 50%, pero muy rara vez. Pero si son arcillas no tan coloidales, entonces eso es relativamente bajo, llegar al 35, 30%. Bueno, vamos a hablar ahora, para terminar el tema, agregados del suelo, vamos a hablar de la estructura del suelo. Cuando hablamos de estructura del suelo, estamos hablando de la disposición que adoptan las partículas en el momento de su formación y de acuerdo a las leyes que las rigen. Por ejemplo, si tenemos una arena, lo lanzamos de arriba, entonces la ley que la rige es netamente gravitatoria. Entonces las partículas se organizarán de tal modo que sean una sobre de otra. Por eso, entonces es la estructura más simple que se obtiene mediante estas leyes, esto para suelos granulares. Entonces la estructura del suelo, lógicamente, si yo tengo suelos finos, entonces seguramente voy a tener otro tipo de estructura, como ser los paneloides, floculentas, dispersas, que se van a ver. Eso van a adoptar dependiendo del tamaño de las partículas, de su composición química y a las leyes en las cuales se han basado. Vuelvo a repetir, no sé si con ustedes, pero en la anterior clase hablamos de que una partícula, por ejemplo, dando un ejemplo de una arcilla totalmente disuelta en agua, el agua se va a convertir en agua turbia, ¿verdad? Porque en un medio continuo está flotando los sólidos. ¿Pero por qué flotan los sólidos? ¿Por qué no actuó la gravedad y se precipitó inmediatamente? Entonces ahí no se está cumpliendo la ley gravitatoria. Está escapando de la ley gravitacional. Lo mismo cuando si tenemos una arcilla
y seca, diga, pasa un vehículo, bueno, la polvareda que va a levantar el vehículo al pasar, se va a tardar mucho tiempo en precipitarse al suelo. ¿Por qué? Porque la gravedad tampoco actuó. Entonces, en este caso, en los suelos finos, ya no actúa la ley gravitatoria. Estaban basados más que todo, ¿cierto?, dentro del movimiento browniano y basado en las leyes de la sedimentación de Stokes. Está en otras leyes. Estoy hablando de suelos finos. En cambio, los suelos gruesos no. Los suelos gruesos, la arena fina, la arena gruesa, etcétera, directamente obedecen la ley gravitacional. Por eso es que su organización están regidos netamente a la ley gravitatoria. Bueno, aquí hablamos de compacidad también, ¿no? La compacidad, por ejemplo, ¿qué es la compacidad? Es el acomodo que alcanzó la partícula en el momento de la formación o cuando también se aplica una energía de compactación. Eso es la compacidad. Entonces, eso va a depender también, el grado de acomodo que alcanzan los suelos, va a depender de la granulometría del material y del tamaño del material. Porque si tenemos suelos bien distribuidos, granulométricamente quiere decir que bien distribuidos son aquellos suelos que tienen tamaños de menor a mayor, pero relacionados, no, sin falta de oquedad. Entonces ellos van a llegar a un grado de acomodo muy alto, entonces van a tener valores de compacidad muy altas. Pero si me faltan partículas intermedias que deje espacio vacío dejado por otras partículas más grandes, entonces mi acomodo no va a ser adecuado. Entonces vamos a tener compacidades más bajas. Entonces ahí vamos a hablar ya nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí estamos diciendo compacidad, estado más compacto, 26%. Estado más suelto, 47.6%. Quiere decir que se acomodó menos que este. Y la relación de vacío lo mismo varía, de 0.35, en cambio aquí la relación de vacío más grande tiene 0.91. Entonces la compacidad es el acomodo que llegan las partículas, ¿no es cierto?, en el momento, ¿no es cierto?, de compactarse. Bueno, aquí podemos hablar de la estructura de los suelos, por ejemplo, que hablaba hace rato de las arenas, donde obedece la ley gravitatoria, forman de este tipo, una sobre de otras o de esta forma. Entonces, aquí netamente actuó la ley gravitacional. Bueno, también tenemos para medir justamente este valor de lo que se llama compacidad relativa, que relaciona la relación de vacíos máximo, cuando está el material totalmente suelto, y la relación de vacíos natural es tal como se encuentra en el terreno, y esta relación de vacíos mínimo es cuando el suelo llega a su compactación máxima. Esta relación de estos tres valores, eso nos da la compacidad relativa, que es importante justamente para determinar el tipo de suelo, ¿no es cierto?, especialmente cuando estamos haciendo movimientos de suelo, compactando, podemos determinar este valor, la compacidad relativa. Esta es una ecuación que introdujo Tersaghi, pero también te podemos encontrar relacionando los pesos específicos. Es decir, en vez de que sea el máximo, vamos a poner el peso específico suelto, menos el peso específico natural, entre el peso específico de un suelo compactado. Entonces podemos relacionar los pesos específicos para calcular este mismo valor. Entonces ustedes pueden calcular, ya sea el compacidad relativa, pueden calcular en función de la relación de vacíos o en función de las densidades. Bueno, tenemos también ya, dependiendo, digamos, del tamaño de las partículas, ya los valores de la conformación, digamos, de estructura del suelo, ya varían. Por ejemplo, tenemos la estructura simple, como decía hace rato, lo que vimos arriba es estructura simple, es esto. Y tenemos aquí una estructura, esta es la estructura panaloide, en forma de panal de miel, pero ya donde intervienen son partículas muy finas, con partículas menores a 0.002 milímetros. Son partículas ya muy pequeñas. Y dependiendo de su composición química, forman una serie de estructuración. Esto se llama estructuración en realidad de los suelos, que va a depender, repito, de la composición química, del tamaño de las partículas. De eso depende esto. Algunas serán activas, otras serán poco activas o medianamente activas. Y la agilidad de que va a depender también del tamaño de partículas y la composición química.
Aquí tenemos la estructura floculenta, que adquiere esta forma, que es esta, y la estructura compuesta, que es bastante caprichosa. Lógicamente que esto no se puede ver a simple vista, ¿no? Habrá que verlo con un microscopio, ¿no? Este tipo de estructuras son los suelos. Entonces, lógicamente que cada arcilla tiene su característica propia, ¿no es cierto?, de su conformación estructural, y su comportamiento físico y químico también depende de esto. Por eso habíamos hablado, cuando hablamos de arcillas, no es lo mismo que hablar de caolín, que es una arcilla, y otro de la monzonita. Uno es muy activa y el otro es poco activa. Entonces, pese que el tamaño de las partículas casi son lo mismo, pero sin embargo la composición química y todo lo demás así que varían. Uno se deforma más que la otra. Entonces va a depender de los componentes que tiene la arcilla en el momento de su formación. Pues tenemos otro tipo de compuestos, que en este caso es el castillo de naipes, que forma una especie de naipes. Entonces, como ven, fíjense, por ejemplo, es de una estructura que tiene la caolinita, la hilita y la monzonita. Son valores partículas muy pequeñas que no se ven a simple vista. Después tenemos la estructura dispersa, que es esto. Esta formación. Y estas son las placas de arcilla, ¿no es cierto? Y la atracción que existe entre estas placas, ¿no es cierto? Esta presión se llama presión osmótica. Bueno, entonces como ven, entonces la estructura de los suelos depende, ¿no es cierto?, del tamaño de las partículas y dependen también a qué leyes corresponde su formación, su estructuración. Es decir, las partículas gruesas directamente están basadas en la ley gravitacional, son la estructura simple. Y las demás estructuras como el panaloide, floculenta, dispersa, castillo de naipes, etc., ya no obedecen a la ley gravitacional. Lógicamente que estos suelos, cuando están en un medio continuo, que están latentes, tiene que haber un efecto que se llama floculación. La floculación es la interacción o la atracción molecular que existe entre partículas para formar la partícula más grande. Cuando esa partícula más grande ya se forma, entonces recién se precipita la partícula, formando una serie de estructuras. Si no hubiera esa atracción molecular, entonces infinitamente en el tiempo podía estar flotando la partícula. Tiene que haber floculación. Justamente este efecto de la floculación muchas veces se aprovecha por ejemplo, para hacer agua potable, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una dotación de agua para una población y estamos sacando agua turbia del río, ¿qué hay que hacer ahí? Se bombea el agua turbia y se pasa mediante filtros. Los filtros, ¿no es cierto?, pues son gravas con carbón, y luego se coloca en un estanque el agua que sale de ahí, pero aún mantiene la turbiedad, porque la turbiedad no se va a perder porque son partículas tan chicas que no se le puede atrapar. En ese caso se echa un compuesto químico floculante. Y ese elemento floculante lo que hace es hacer que haya interacción entre partículas y se vuelvan más grandes, y por tanto se juntan entre ellas y se precipitan, dejando ya el agua ya no turbia. Entonces agua de que ya está tratada de ese modo, se pasa a otro estanque, se lo clora, y bueno, ya está apto para tomar. Ahora también ocurre lo contrario. Algunas veces cuando se hace pozos de agua o queremos hacer limpieza en alguna parte, hay que usar un químico que sea defloculante. ¿Defloculante qué significa? Más bien separar las partículas, ¿no es cierto?, de tal modo que floten.
Supongamos que estamos haciendo un pozo de agua que sea de 300 metros, 200 metros de profundidad, y no podemos hacer de que el agua, que el acuífero accione. De repente se llevó tanto material bentonítico que quedó impregnado de bentonita y ya no sale agua. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Hacer un tratamiento con dispersantes de arcilla. Normalmente se utiliza silicato de sodio, o se puede utilizar polifosfato de sodio, o hexametamosfato de sodio. Polifosfato de sodio es lo más común y lo más económico. Entonces, ¿qué se hace con eso? Ese compuesto químico se pone en una cisterna y se lo vierte al pozo, y se lo deja 24 horas a que reaccione químicamente. Entonces, el elemento floculante, lo que hace es separar las partículas, lo que estaban unidas se liberan, y por tanto están completamente sueltos. De ese modo se hace la limpieza. Entonces, el prendimiento que había en la pared del pozo se les va liberando y va a quedar netamente el acuífero para mayor explotación del agua. De ese modo se hace limpieza, se vuelve a meter aire, pistonea, etcétera, y luego se limpia completamente. Entonces ya se puede producir agua para vender. Porque si no, la arcilla floculada queda impregnada en la pared, no la suelta, y por tanto la producción es mínima. Entonces, estos productos químicos se utilizan para diferentes ocasiones. Cuando no se puede aprovechar los acuíferos buenos, entonces necesariamente hay que hacer el lavado químico. Y el lavado químico, que se llama, simplemente es meter un defloculante para limpiar el pozo. Lógicamente también, pues como en suelo 2 vamos a ver eso, también estos productos de floculación de floculantes se puede utilizar arcillas y para mezclar con arenas para poder estabilizar un suelo, por ejemplo, o sea, para ser más impermeable. Si queremos hacer una laguna de cría de peces, digamos, entonces muchas veces puede ser que el suelo esté arenoso, pero podemos echar la arcilla defloculada a los intersticios de la arena para que esto ayude a frenar la filtración del agua, la infiltración, mejor dicho. Entonces, para eso también se utiliza este tipo de productos químicos. Bueno, no sé si tienen preguntas de este capítulo, jóvenes. Hola. Hola. Disculpa, quería una pregunta. En los sistemas de gravedad, ¿no? Para lo que es la potabilización del agua, se utiliza el agua de los manantiales, y esa agua de los manantiales no es que se filtra por el suelo. O sea, más o menos, ¿qué suelo sería, o sea, recomendable para que el agua esté apta? O sea, ¿por qué suelo tiene que pasar para que esa agua se filtre, se puede decir? Usted quiere, me dice, no le entendí la pregunta, ¿usted quiere que el agua de un manantial se utilice o no es que en los sistemas de gravedad se utiliza como fuente de agua los manantiales, ¿no es? Sí, y los manantiales se producen por la filtración del agua de la lluvia. Sí. Entonces, más o menos, ¿cuál debería ser la composición de ese suelo para que esa agua se filtre de forma correcta? Ya, buena su pregunta. Porque hay que hablar lo siguiente. Cuando el agua filtra de un manantial, no es solamente, digamos, es debido al terreno circundante por donde está saliendo el agua. Porque el agua viene del subsuelo. Entonces, generalmente el agua viene de las descargas hidráulicas de largas distancias. Y al tener esas largas distancias, ¿qué está pasando? El agua es un disolvente más grande que hay en la naturaleza. El agua disuelve de todo. Pues justamente ese agua que está pasando por diferentes capas de rocas, de suelos, con diferentes componentes químicos, a eso se llama agua mineral. Entonces, si usted hace un análisis, ¿no es cierto?, de esa agua, seguramente va a tener algunos componentes muy excepcionales para la salud. Entonces,
Lógicamente, las especificaciones técnicas para poder tomar el agua potable tienen que reunir ciertas condiciones. Tiene que haber varios elementos químicos, tiene que haber yodo, tiene que haber magnesio, en fin. Otros también que son nocivos, por ejemplo, también hay que si por alguna parte, por una falla de roca, está pasando esa agua y está transportando material hidratado. ¿Hidratado qué quiere decir? Si yo tengo sal, le estoy metiendo esa sal al agua, voy a tener agua salada, ¿verdad? Entonces esa agua es transportada, pero si está pasando por ahí, de repente me lo arruina mi agua. Entonces hay que analizar eso, qué componentes químicos tiene. Por eso justamente en Bolivia, el agua que mejor cumple las condiciones de agua mineral es el Vilcachania, no hay otra, porque lo demás son agua de grifo. Entonces por eso es muy bueno hacer previo análisis. Puede ser como sea benefactor, como puede ser nocivo. Va a depender de cómo. No solamente tenemos que ver el lugarcito donde está saliendo, no, sino esta agua viene del área de distancia. Es importante hacer un análisis químico de potabilidad del agua. El agua, ustedes saben que si falta yodo, bueno, le va a crecer bocio. Le va a afectar a la glándula pituitaria. Si le falta, qué sé yo, sal o exceso de sal, le va a producir diarrea, problemas estomacales. En fin, el agua es fundamental en la salud de las personas. Pues el agua tiene que ser controlada. Entonces, por eso en este caso, cuando es de manantial, es bueno aprovechar, pero siempre y cuando se sepa qué agua estamos tomando. Ahora, esa es la composición química. Pero si es composición o si un problema de contaminación bacteriológica, eso es fácil. Ese mismo agua de eso lo hierve usted y ya se lo toma, no hay problema. El problema es cuando hay contaminación química. Ahí es el problema. En Bolivia tenemos pocos yacimientos con calidad de agua. Digamos, lógicamente que la agua que tomamos es mala. Están comprando, creo, a 4 bolivianos, creo, el litro. Pero ¿qué es agua? Pues es agua de cualquier agua que se saca de grifo, simplemente que no tiene cloro. Y encima le ponen todavía en botellas PET. La botella PET es solamente de un solo uso. Si usted lo utiliza, esa botella está tomando algo tóxico para su salud. Pero la gente lo toma. Yo por eso prefiero tomar agua de grifo y no agua de botella. ¿Por qué? Porque estoy pagando para que me enferme. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, voy a preparar un poquito sobre algunas formulitas que están mal escritas. Eso, y les recomiendo, por favor, resolver las ecuaciones que hay ahí. Plantéense, resuelvan y hagan su formulario. Espero que tomar el examen presencial. Una preguntita. Sí. Hable. ¿Te escucho? Hola. Hola. Hola para todos, de todos modos. Dijo usted que sí toma agua del grifo y no toma agua de la botella que venden. ¿Cómo, digamos? Porque tú qué le digo. Usted dijo que no se puede tomar agua sí toma agua de los grifos, usted dijo, y no tomar agua de lo que venden. El agua de grifo es bueno. ¿Por qué? Porque imagínense, el agua de grifo está utilizando una cañería, que es agua potable, está cumpliendo todas las condiciones adecuadas. Lo único malo a veces es que se exceden de cloro. ¿El cloro qué es? Solamente es para desinfectar las bacterias. Pero tampoco eso no elimina ningún elemento químico. Son aguas subterráneas muy buenas. Pero sin embargo el agua de no digo a todas, pero en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? El agua que sacan es de un pozo normal, común. Lo único que no le echen es el cloro. Algunas plantas lo que hacen es simplemente para matar bacterias, le pasan por rayos ultravioletas para matarlas, nada más. Pero lo malo es que lo envasan en botellas PET.
La botella PET es la botella de plástico de mala calidad que se degrada con el almacenamiento y eso a la larga produce problemas de cáncer y otros problemas en la salud. No tanto sea el agua, sino el envase que se emplea. Si esto fuera de en botella, pues ok, pero en este caso no, pues lo más barato es la botella PET. Ese es el problema. Y algunas veces lo reutilizamos inclusive. Fíjense, la botella es reutilizable, eso no es así. Hay botellas plásticas de alta densidad, densidad media, baja densidad, etcétera, para diferentes usos. Para todo lo que es comestible, son botellas de plástico especiales. En cambio, como es caro, por eso no se usa nomás lo otro. Ya estamos acostumbrados a eso. Es el asunto, no es que el agua sea tampoco no adecuada para tomar, se puede tomar. Pero ¿desde qué manos vendrá? Pues imagínense, ¿qué tiempo tendrá de almacenamiento esa agua, no? Por curiosidad, vean ustedes a ver la botella de PET, qué consecuencias tiene a la larga. Por eso digo eso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Disculpe, ingeniero. Sí. Una preguntita. La arcilla activada, ¿cómo se forma? No le escuché bien, a ver, por favor, repítame. La arcilla activada, ¿cómo se forma? La arcilla. Sí, activada. La arcilla activada. Bueno, la arcilla activada lo que simplemente es la composición química que tiene la arcilla. ¿No es cierto? Todas las arcillas, o sea, bueno, vamos a determinar aquí dos cosas. Una arcilla inorgánica. La arcilla inorgánica es netamente de rocas minerales, ¿no es cierto? Que no tiene materia orgánica. Pero también puede haber arcillas orgánicas. Que todo el material orgánico descompuesto lleguen a su descomposición final, que es la arcilla. Que son materias, o sea, justamente por eso los geólogos no reconocen mucho la parte orgánica, todos dicen que descompuesto las rocas, pero no siempre. Imagínense, por ejemplo, un fulano en la planta de aquí miles de años atrás, como he dicho adelante, va a haber arcillas ya de origen orgánico. Y eso tiene descomposiciones químicas, posiblemente nocivas. Entonces la arcilla activada son las nuevas arcillas, dependiendo de su composición, para qué fin la va a utilizar usted, la composición química que tiene esa arcilla. No todas las arcillas se pueden activar tampoco. Otra cosa, si hablamos de activas, inactivas, otra cosa. Usted me está hablando de arcillas activadas, o sea, artificialmente activadas. Yo le di una fórmula para calcular el índice plástico dividido entre el porcentaje de las partículas menores a 0.002 milímetros. Les di una formulita anterior a la anterior clase. Eso determina la actividad de las arcillas. ¿Qué significa actividad? La reacción que existe en el suelo, ¿no es cierto? Porque cuanto más alto sea el índice plástico, ¿qué quiere decir? Que el valor de índice plástico va a ser más alto cuanto más fino sea el suelo. Entonces, la mayor a 1 es altamente activa. Si le da menor a 1, lógicamente va disminuyendo su actividad. Pero la actividad está relacionada no en la parte, digamos, como lo puede decir la parte química, sino en la parte, digamos, del cambio volumétrico que va a pasar ese suelo. Por ejemplo, la momoyornita que le decía, ¿no es cierto?, es una arcilla netamente activa, porque tiene de 1 a 7 su actividad, y eso cambia de volumen. Si usted lo agarra en la mano y le echa agua, se le va a hacer como un engrudo espeso y totalmente viscoso. Y cambia, por eso las arcillas se deben madurar. ¿Qué es madurar? Para poder utilizar la arcilla bentonítica hay que remojarla mínimo 24 horas. Porque arcilla, si usted pone, que sería un volumen de 1 kilo, tiene un volumen. Y a las 24 horas usted lo va a ver 3 veces más ese volumen. ¿Qué pasó? Hubo un problema, un proceso, digamos, ¿cierto?, de hinchamiento de la arcilla. Y esas arcillas con ese tipo de arcilla es peligroso trabajar en estructuras y trabajar en carreteras también. Por eso la expansividad hay que tomar muy en cuenta. Puede haber errores. Cuando hay errores, por ejemplo, cuando veamos la parte límite, van a ver
que la temperatura de secado es importante. Si ustedes secan, digamos, una mala temperatura, le están alterando sus valores de los límites líquido y plástico. Se pueden confundir y decir que esa arcilla no es expansiva. Si es expansiva, bueno, después de que esté asentada la carretera se le va a levantar. Un aeropuerto no puede aterrizar el avión porque va a aparecer una deformación tremenda. Es muy importante eso. Entonces, los intereses de la mecánica del suelo, nosotros existe ese proceso de alteración debido a la actividad. No estamos hablando de la parte química, netamente. No sé si me entiende. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, otra cosa que la arcilla, ya que estamos hablando de arcilla, es importantísimo la arcilla. Como nos quedan 5 minutos, vamos a hablar sobre eso. Las arcillas, el uso de la arcilla ha sido siempre a través de la historia de la humanidad el desarrollo que indicó el desarrollo de un pueblo. Donde hay cerámica mal elaborada, quiere decir que ese pueblo no desarrolló. Donde hay cerámica bien elaborada, ese pueblo llegó a su cúspide, digamos, adelante. Hoy en el día, ¿qué hacemos? Nuestra cultura actual, nuestra civilización actual, ¿en qué está basada? Como ingenieros civiles, ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Hormigón, ¿verdad? Y para hacer hormigón necesitamos cemento Portland. ¿Y de qué se hace eso? De la arcilla. Que la arcilla tiene ciertos componentes químicos, ¿no es cierto? Esos componentes químicos mezclado y colocado a una temperatura entre 700 y 1400 grados centígrados de temperatura, es el clinker. El clinker es una piedra artificial. Esa piedra artificial molido a un diámetro de 0.01 milímetros, que tiene el diámetro del cemento, mezclada con yeso, con estuco, como lo conocemos, ¿no es cierto? Se hace, ¿qué cosa? Cemento Portland hidráulico. Por eso la condición necesaria del cemento es que tiene que estar en agua. Por eso se llama hidráulico. Estamos fabricando, fíjese el desarrollo que tiene la arcilla y la importancia actual en todo el mundo. Se pueden hacer arcillas para agregados pétreos para pavimentos. Si usted no tiene grava en alguna parte, puede fabricarlo. Sometido a una temperatura entre 700 a 1000 o 2000 grados de temperatura, que tiene un material para hacer pavimentos, para hacer inclusive viviendas. La cerámica blanca, usted lo utiliza ¿para qué? La cerámica blanca es el caolín. Lo utiliza los inodoros, los bidés, el revestimiento, el porcelanato. ¿Qué es porcelanato? Es la porcelana que es a partir del caolín. Eso es un lujo, ¿no es cierto?, en las casas. Los sockets, los conductores, los semiconductores, todo es a partir de la arcilla, inclusive los chips, los circuitos integrados, todos son a partir de la arcilla. Los aisladores térmicos, los aisladores eléctricos que están en los postes de luz de alta tensión, ¿qué son? Caolín pintado. Es un aislante, no se pasa la corriente. Hay aisladores térmicos también. O sea, el adelanto de la arcilla es tremendamente utilizado en nuestra cultura. Y justamente todos los circuitos integrados que hacen es la arcilla. Porque la arcilla, como es tan fina, cuando se prensa y se fabrica en seco, deja cero vacío de aire. No hay oquedades. Y por tanto, para eso utilizan los circuitos integrados en las computadoras. Claro, esa tecnología está en manos de grandes empresas extranjeras y no la nuestra, bueno, tampoco los países tercermundistas como somos nosotros. Por eso ni Argentina, nadie tiene ese circuito integrado. Bolivia tampoco. Solamente Brasil, que alguna vez sacó algún secreto de por ahí, por eso le hicieron problema serio cuando hubo la guerra de Irak. Hicieron un boicot, no lo compraron café, porque vendían partes de los tanques para Irak. Entonces, lógicamente, como les repito, ¿no es cierto?, la arcilla tiene mucha aplicación. Por último, en la medicina, deposición de partes de huesos, de la tibia, que se en vez de utilizar ya una placa en la cabeza que antes utilizaban ¿cómo se llama bueno, un material que era duro. Ahora utilizan simplemente una placa de arcilla.
el injerto de la piel lo sacan del mismo cuerpo de la persona y le ponen su injerto ahí encima y ya está. O sea, es compatible hasta con el hueso. Que la formación está con casi la misma composición química, no tiene reacción. Personas que nacen sin nariz, sin boca, sin quijada, le hacen de arcilla y se lo ponen y le forman la nariz y la quijada. O sea, la arcilla está actualmente dando el adelanto más grande en el mundo. Por último, ya existe lo que se llama la diamantina. ¿Qué es la diamantina? El diamante artificial de bajo quilataje que se utiliza en industria petrolera, en perforaciones y en todo. Hasta ahí ya llegó el hombre. Entonces la arcilla es uno de los materiales que siempre marcó el desarrollo de los pueblos. Y como ven ustedes aquí, pues, bueno, si no hay cemento, ya no somos ingenieros civiles, pues no construimos. ¿Con qué vamos a construir? Con barro. No sé si tienen algún comentario más al respecto ustedes. Me olvidaba decirlo también un poquito. A ver si a alguien le interesa hacer ese trabajo. La cerámica expandida. La cerámica expandida es una cerámica que se hace a partir de las arcillas grasas. Hay arcillas, ¿no es cierto?, con cierta temperatura cambian de volumen. Por ejemplo, en la cerámica aquí en Santa Cruz tenemos ese tipo de arcilla. La arcilla expandida, ¿qué significa? Que tener una arcilla, una grava normal, tiene 2.5 o 2.64 gramos por centímetro cúbico. Ese es su peso específico. Y la cerámica expandida usted puede tener de 0,7 a 1.7 gramos por centímetro cúbico. Ni la mitad del peso de una grava. Entonces puede fabricar elementos alivianados para hacer puentes de las grandes luces, galpones de grandes luces. Puede hacer pila para puentes esbeltos, en fin. ¿Por qué? Porque su peso propio es la mitad de la materia que empleamos. Y la otra mitad ya está en servicio de las cargas que vamos a cargar. Eso se utiliza no es cuento de ahora, eso se utilizó ya hace más de 40, 50 años, se utilizó en Alemania, Estados Unidos, en Brasil, inclusive los puentes que va de San Pablo hacia Santos. Ahí también se utilizó. Protección para las azoteas. Se van a fijar ustedes, tenemos una casa, un edificio moderno, pero sin embargo encima le estamos poniendo teja. Entonces ya está cambiando, digamos, ¿no es cierto?, ¿cómo le puedo decir? El tipo de estructura arquitectónica que estamos usando. Lo estamos convirtiendo, ¿verdad?, de un edificio moderno, lo estamos volviendo a algo colonial. ¿Por qué? Para que no haya goteras. Pero esas goteras, ¿a qué se deben? Por la acción de la temperatura, lógicamente que el hormigón no está bien vaciado, no está protegido y por tanto no hay fisuración a largo plazo. Ahora, la cerámica expandida se utiliza también para eso, para proteger con una capa en las azoteas, de tal modo que la temperatura solar no afecte y que cause fisuras. Entonces el edificio va a ser sin teja. Muchos países, en Brasil, en otras partes, no usan teja en los edificios. Nosotros estamos aquí. Muchos edificios están con techo de teja arriba en el último piso. El problema, digamos, lógicamente, que eso hay que proteger a la exposición solar para que no haya fisuración. Es decir, hay muchas cosas, ¿no?, que la arcilla nos da en la vida real. Tenemos ahora el piso, por ejemplo, fíjense, un piso de una casa. Y bueno, dicen, bueno, ese es el revestimiento que ponen en las cocinas. ¿Qué es? Es cerámica roja, es una cerámica común, sometida a un baño de caolín, y luego, ¿no es cierto?, le ponen el color, la figura que quieren, ¿no es cierto?, lo ponen a una temperatura alta y sale ya cerámica esmaltada. Eso lo utilizan en revestimiento, en cocinas, también en pisos, y le van a preguntar, el vendedor le va a decir, tráfico alto, tráfico bajo, tráfico medio. ¿Qué significa el tráfico? Si hay una circulación extrema, seguro va a ser tráfico alto, y va a costar más caro.
¿Por qué le está costando más caro? Porque justamente el espesor del caolín que protege, ¿no es cierto?, es más grueso. Nada más. Entonces la arcilla es, como le digo, no es enemigo del hombre, es más bien al contrario. Hay que saber usarlo. Solamente a los ingenieros nos dan miedo cuando hacemos carreteras, pero o sea, también se puede estabilizar la arcilla, no siempre es malo. Se puede utilizar arcillas estabilizadas con estabilización electroquímica o estabilización física. También se puede hacer. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero. Sí. ¿Cómo incide el nivel freático y la porosidad en el cálculo del esfuerzo efectivo de un suelo? El cálculo de esfuerzo efectivo. Bueno, vamos a empezar lo siguiente. Los niveles freáticos, si usted hace un trabajo de geotecnia, usted encuentra un nivel freático en una altura determinada, ¿verdad? Pero eso no es real. Porque, ¿qué pasa en una precipitación pluvial como hubo otro día? El suelo se satura completamente hasta el nivel de piso del terreno actual, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los niveles freáticos se consideran escaso extremo. No puede decir que cuando usted hizo un trabajo no había agua, pero por tanto nunca va a haber agua, mentira. Porque llueve, lógicamente, en precipitación pluvial grande y subió el nivel. Entonces, los valores de la capacidad, ¿no es cierto?, de las tensiones admisibles del suelo bajan en un 50% en ese instante. Si el suelo aguantaba, digamos, 1 kilo, va a aguantar solamente 0,50. Entonces, por eso, el calculista y la persona que hace estudios, ¿no es cierto?, debe considerar de que un momento determinado ese suelo va a estar completamente saturado y sumergido. No podemos decir que nunca va a estar. Y además de eso, aparecen empujes de abajo hacia arriba que se llama supresión. Si el empuje del agua es mucho más grande que la estructura que está encima de ella, lo va a levantar, como el caso de los tanques vacíos, por ejemplo, las piscinas vacías. Después de la lluvia hay piscinas que salen medio metro hacia arriba, o tanques de combustible y están flotando. Es un problema netamente del problema de agua que existe en el suelo. Entonces, por eso es siempre conveniente en el cálculo, el calculista debe considerar ciertos aspectos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Supongamos que un edificio, un sótano que está debajo del nivel freático. No lo va a dejar así nomás. ¿Por qué? Porque va a haber filtraciones debido a la ascensión capilar del agua, y por más que el nivel freático esté, digamos, a 5 metros, por la pared va a subir por capilaridad, y por capilaridad, por cualquier hendidura que tenga, va a filtrar agua hacia el sótano. Entonces hay que hacer un tratamiento. De repente el agua va a correr, el agua siempre no está estática. El agua en el suelo está dentro del régimen laminar, pero siempre en movimiento. Entonces, si tiene alguna parte que va fuera del agua, el agua se va a ir, de repente sale la alcantarilla, va a empezar usted a perder sedimentos, partículas pequeñas que al final va a hacer perder estabilidad a su estructura. Entonces, la presencia de agua en el suelo es bastante serio de resolver los problemas. No sé si algo más. Bueno, entonces la próxima clase continuamos con otro tema, por favor. Vamos a dar tolerancia 10 minutos, por favor, después de la hora, ¿ya? Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero.